A ver, por favor, ¿quién era la que estaba compartiendo las diapositivas? ¿Está presente? Mi Sara Centeno Rebata. Ay, gracias. Centeno Rebata, Centeno Rebata recién está ingresando. Mm, Centeno Rebata, ¿está? Centeno. Uy, Centeno Rebata, ¿está? Sí, Miss. Centeno, por favor. Centeno. ¿De no? Sí, Miss. Centeno, para que por favor, ¿usted continúa siendo la administradora? Ya. Ya está. Comparta la diapositiva donde se quedó su compañera, por favor. Recuerden activar su cámara, por favor. Ya que expone, no se olvide mostrar cómo se realiza la prueba. Eh, Voy a seguir con la exposición. Las consideraciones especiales tenemos el dolor a lo largo de la región del epicóndilo medial del, eh, del codo. Afecto tal vez también esté causado por daños estructurales en el nervio cubital o en el ligamento colateral cubital. Es importante evaluar estas estructuras antes de llegar a ninguna determinación o conclusión a partir de esta única prueba. ¿Cómo se realiza la prueba? Flores Marquina. ¿Cómo se realiza la prueba? ¿Cómo la hace? Flores Marquina, ¿no ha hecho la prueba? No, hice sobre la test de evaluación. No me has entendido. No la está, ¿viste el grupo de exposición anterior? Mi internet estaba fallando un poco, El grupo, al integrante que le toca, como quedamos en la semana pasada, al integrante que le toca exponer lo tiene que realizar. O sea, si tú has explicado la prueba de la silla, ¿cómo la realizas? O sea, no solamente es leerla, sino es explicarla, realizarla. Por eso les dije, pueden conseguir o ustedes mismos realizarlo, o un familiar, un amigo o alguien que esté en casita que les pueda apoyar. Si no hay, ustedes mismos pueden hacerlo en su mismo cuerpo, les dije. Y eso acaba de hacer el grupo anterior. Mm, O alguna de sus compañeras que la pueda apoyar. Lo que pasa es que no he tenido mucho tiempo y no he practicado. No sé si podría presentar el video. Bueno, esta nota de presentación de evaluación, esta sí es una nota grupal. Ok, bueno, siguen con la exposición. El test de evaluación, la prueba de estabilidad, la prueba de esfuerzo
en la diapositiva. Esfuerzo en varo. Procedimiento, el paciente se encuentra en sedestación y mantiene un brazo en extensión. Con una mano, el clínico estabiliza el brazo, realiza una conducción del antebrazo contra el varo, o bien ejercer dos fuerzas en sentido opuesto. La valoración. Mediante esta prueba se evalúa la estabilidad de los ligamentos colaterales laterales de la articulación del codo. Debe presentarse atención a la presencia del dolor, así como a la medida exacta del movimiento en comparación en contralateral. Ante la duda, la RMN nos confirmaría de manera eficaz y no invasiva el alcance real de la lesión. Tenemos la prueba de esfuerzo en valgo. El procedimiento, el paciente se encuentra en sedestación y mediante el brazo en discreta flexión de codo de 1 de 10 a 20 grados, el clínico estabiliza con una mano el brazo del paciente por la región lateral externa y con la otra efectúa una abducción del antebrazo contra el brazo por la articulación del codo o también valoración. Un hallazgo positivo vendrá dado por una reacción aprensiva por parte del paciente que se acompaña de la subluxación de la articulación húmero-cubital. Podemos realizar con dos fuerzas en sentido opuesto. En la valoración, mediante esta prueba es posible comprobar la estabilidad de los ligamentos colaterales mediales de la articulación del codo. Debe prestarse atención a la aparición del dolor, así como a una movilidad excepcional o alterada contralateral. Todo movimiento en valgo con extensión máxima del codo indica lesión grave. El pivot shift para el codo pone de manifiesto una inestabilidad rotatoria posterolateral del codo. El procedimiento es que el paciente se posiciona de cúbito supino con el hombro flexionado entre 160 y 180 grados y en rotación externa máxima. El examinador está de pie en la cabecera de la camilla. Con la mano distal apresa el tercio inferior del antebrazo mientras la mano proximal hace lo propio con el codo. De este modo, partiendo de la extensión completa del codo y supinación del antebrazo, se imprime una fuerza valguizante sobre el codo a medida que éste se flexiona. En la valoración tenemos un hallazgo positivo que vendrá dado por una reacción aprensiva por parte del paciente que se acompaña de la subluxación de la articulación húmero-cubital. Las pruebas orientadas, la prueba de hiperflexión indicada de enfermedad de la articulación del codo. Procedimiento. El paciente se encuentra en sedestación. El clínico sujeta la articulación de la muñeca y efectúa una flexión máxima del codo. Debe presentarse atención a la limitación de movimiento y a la localización del dolor. La valoración, el aumento o la disminución de la movilidad articular y la aparición del dolor indican alteración de la articulación, contractura muscular, tendinitis o distensión ligamentosa. La prueba de esfuerzo en supinación, determinación de una alteración de la articulación del codo. El paciente se encuentra en sedestación
el clínico toma con una mano el antebrazo del paciente y con la otra sostiene el codo por la región medial. A continuación efectúa un movimiento brusco de supinación. En la valoración, con esta prueba se evalúa la integridad de la articulación del codo, incluidas las estructuras óseas y ligamentosas. La aparición del dolor o de la limitación al movimiento indica una disfunción de la articulación que se debe examinarse atentamente. Prueba de hiperextensión. Esta se utiliza para valorar la integridad de la cara anterior de la cápsula articular del codo. El procedimiento. El paciente se encuentra sentado y el codo se extiende completa y el antebrazo en supinación. El examinador se sitúa de pie detrás del brazo del paciente y con la mano proximal abraza el tercio distal del húmero, fijando con los dedos el epicóndilo y la epitróclea. La mano distal sujeta el tercio distal del antebrazo. Ahora el clínico procede a llevar el codo a la extensión completa hasta el punto en que el movimiento se encuentre limitado. En la valoración, una excesiva extensión del codo acompañada de dolor o sin él, daría positivo para la prueba. Si así fuese, se valoraría la calidad de punto final, pues este varía en función de la gravedad de la patología. Debe descartarse la hiperlaxitud fisiológica, siendo necesaria la evaluación del codo contralateral. Las pruebas clínicas para patología del codo, pruebas para epicondilitis. El objetivo es poner de manifiesto la presencia de inflamación en los tendones de la musculatura epicondilea. Prueba de la silla, Shire test. El procedimiento: se pide al paciente que levante una silla. Durante esta acción del brazo debe estar en extensión y el antebrazo en pronación. La valoración, la aparición o el aumento de las molestias en el epicóndilo lateral y la musculatura extensora del antebrazo indica epicondilitis. La prueba de Bugode. El procedimiento: se pide al paciente que efectúe una presión determinada hasta 30 sobre el manguito de un esfigmomanómetro, mientras el clínico intenta simultáneamente mantener una presión sobre el manguito. La valoración, la aparición y el incremento de las molestias en la zona de epicóndilo lateral y en la musculatura extensora del antebrazo indican epicondilitis. La prueba de Thompson, signo del del tenista. El procedimiento: se pide al paciente que con la mano en ligera extensión dorsal cierre el puño con fuerza y extienda el codo. Con una mano el clínico fija la articulación y la muñeca del paciente por la cara ventral, mientras con la otra sujeta el puño. El paciente debe continuar la extensión de la mano venciendo la oposición del clínico, quien intenta hacer presión para flexionar el puño en posición de extensión dorsal, venciendo la posición del enfermo. La valoración, la aparición de dolor intenso en el epicóndilo lateral y en la parte radial de la musculatura extensora es muy indicativa de epicondilitis lateral. La prueba de Mead.
El procedimiento. La exploración se efectúa con el paciente en bipedestación con el brazo en ligera pronación, la articulación de la mano en extensión dorsal y el codo flexionado. Con una mano, el clínico sujeta la articulación del codo y sitúa la otra en sentido lateral a la parte distal del antebrazo del paciente, rodeándolo. Se pide entonces al paciente que efectúe una supinación del antebrazo y venosa y venza la oposición que el clínico realiza con su mano. En la valoración, la aparición del dolor con el epicóndilo lateral y o en la musculatura extensora lateral indica epicondilitis. La prueba de Cosen. La exploración debe efectuarse con el paciente en sedestación. El clínico fija con una mano la articulación del codo y coloca la otra encima del puño, que se encuentra en extensión dorsal. Se pide al paciente que realice una extensión dorsal de la mano, venciendo la oposición del clínico mientras el explorador intenta efectuar una flexión de la mano del enfermo venciendo la oposición de este. En la valoración tenemos la presencia del dolor localizado en el epicóndilo lateral del húmero o en la musculatura extensora radial indica epicondilitis. La prueba de epicocleitis, el objetivo es comprobar la existencia de patologías tendinosa insercional en la epitroclea humeral. La prueba número 1, que es la prueba para epitrocleitis, el paciente se encuentra sentado con el codo en extensión completa y el antebrazo en supinación. El examinador frente al sujeto fija con una mano el codo y sitúa la otra en la palma de la mano del paciente. Así partiendo de una posición de flexión dorsal de la muñeca. El examinador resiste su flexión palmar y la pronación del antebrazo. En la valoración, la aparición del dolor localizada en la región epitroclear es un hallazgo positivo que indica inflamación de los tendones de la zona. Los músculos que se afectan con más frecuencia son el pronador redondo y el palmar mayor. La prueba de Cosen invertida, el procedimiento. El paciente se encuentra en sedestación. El clínico palpa con una mano de epicóndilo medial y coloca la otra sobre la articulación de la muñeca del paciente, que se encuentra en supinación. El paciente intenta flexionar la mano extendida, venciendo la oposición que se ofrece la mano del clínico. En la valoración, la musculatura flexora de la mano y el músculo pronador redondo tienen su origen en el epicóndilo medial. La aparición de un dolor agudo o punzante en el epicóndilo medial indica epicondilitis medial. El signo del codo de golfista. El procedimiento que el paciente flexiona el codo y efectúa una flexión palmar de la mano. El clínico sujeta con una mano la mano del enfermo y con la otra fija el antebrazo. El paciente debe intentar extender el brazo venciendo la resistencia del clínico. En la valoración tenemos la aparición del dolor del epicóndilo medial, indica una epicondilopía, codo de golfista. En la prueba de extensión sobre el antebrazo,
El paciente que se encuentra en sedestación flexiona el codo y manifiesta el antebrazo en supinación. El clínico sujeta la parte distal del antebrazo del enfermo, quien intenta extender el brazo por la articulación del codo, venciendo la oposición del clínico. En la valoración, la aparición de dolor en el epicóndilo medial y en la musculatura flexora del antebrazo indica una epicondilitis medial. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablarles sobre la descripción de patologías de la articulación del codo. Las patologías que puede sufrir el codo son muchas, en factores que pueden ocasionar el dolor en el codo, llegando o no a lesionar. Así es que estas son las más comunes. Artrosis es un proceso degenerativo en que en pocas ocasiones afecta al codo. Cuando ocurre, esto se debe sobre todo en ejercicios muy intensos o continuados o traumatismo de repetición. La artritis es un proceso inflamatorio que afecta una articulación causada en ella y aumento de la temperatura. Los orígenes son muy variados en el codo. Las causas más frecuentes son artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis a causa infecciosa, gota y condrocalcinosis. La epicondilitis o codo de tenista, que se produce el dolor en la parte externa del codo. La epitrocleitesis o codo del golf se provoca mediante la parte interna del codo, en lo que es la musculatura. La bursitis o helecraniana o codo de estudiante es una enfermedad reumática que afecta las partes blandas, no huesos de la articulación. La luxación de codo, aunque es menos común que la del hombro, por ejemplo, por las cuales la superficie de los huesos encajan a la perfección. La principal causa es una caída de mano extendida y suele realizarse entre una fractura. Pronación dolorosa o codo de niñera o subluxación de la cabeza de radio. La cabeza de radio se mueve en una posición normal sin llegar a desplazarse totalmente, por lo que se puede considerar subluxación. Es común en menores niños de 5 años. Todas tracciones bruscas hechas en el antebrazo. Por ejemplo, al coger el niño de su mano, al tirar de él, para ayudarle a subir los escalones, no hay que hacerlo bruscamente, sino en la parte del codo o del antebrazo puede tener alguna luxación. O en deportes de contacto físico como el judo. Las fracturas son las principales de las extremidades inferior o distal del número. La cabeza de radio y la olecranon en el cúbito. Fractura de Monteggia es una lesión compleja y poco común que se asocia a una luxación de cabeza de radio y a nivel del codo con fractura del cúbito en un tercio proximal. Triada terrible del codo. Es una lesión muy grave que suele producirse por caídas en la que se apoya la mano sobre el suelo en posición de extensión. Al caerse, la parte de aquí, también con la fractura de la cápsula de radio y la apófisis coronoides del cúbito. Para curarla hay que operar. En los tratamientos de patologías del codo, el tratamiento del codo dependerá de la causa que provoque. Para diagnosticar cualquier lesión del codo se realizará diversas pruebas: ortográfica directa, radiografía o resonancia magnética nuclear, entre otras. Una vez establecido el diagnóstico, el especialista indicará cómo abordar la mejor patología en cada codo o en cada caso. Normalmente, la medida principal para tratar la estructura lesionada es bajar la inflamación, restringir la movilidad, paliar los dolores, la debilidad y la incapacidad funcional.
De ahí sea importante la primera instancia y administrar antiinflamatorios, que son los siguientes. Colocar un cabestrillo o similar para limitar la movilidad y fisioterapia. El tratamiento de la fisioterapia consistirá comúnmente en la crioterapia, que es el frío. Las electroestimulaciones, el TENS, provoca de estiramientos pasivos de los músculos pronosupinadores, los que intervienen al girar el antebrazo, extensores y flexores de la muñeca, y recomendaciones postulares. Una vez pase el dolor, se puede establecer ejercicios para fortalecer la musculatura del brazo afectado. En caso que la lesión sea más grave, el especialista podrá recomendar otros procedimientos. Así algunos pueden ser la ortoplasia de codo, la cirugía para el codo de tenista o si no se debe ser operado en inyecciones en las articulaciones y tejidos blandos. Gracias. Miss, disculpe, ¿puedo hacer las pruebas de evaluación del codo? ¿Quién habló? Disculpe, no lo escuché. Haré 2 ejercicios sobre la prueba del codo, bueno, lo que yo había encontrado. A ver aquí, defienda su nota. Ya. Bueno, yo hablaré sobre las pruebas de evaluación del codo, que es la prueba de brazo en naval. El paciente debe de estar parado o sentado, dependiendo como guste. Tenemos que tener la mano estirada. En el caso del brazo, y rotación de 90 grados. Una rotación interna de aproximadamente lo que es el dedo pulgar, tiene que ir para abajo, para el piso, y la persona debe colocar la mano en mi hombro para que pueda sujetar y con la parte distal del húmero y la otra en la parte proximal de la radio. Realizamos con fuerza hacia abajo y si la persona refiere semitología en la parte posterior-midal, es porque es un test positivo. Otra prueba es un choco posterior-renal, que es la parte distal del húmero. Una flexión del codo en el húmero, unos 30 grados por lo menos. Por ejemplo, 30 grados, si lo inclinamos, esta es una posición que bloqueamos. Y si lo llevamos con la bola máxima hasta llegar a un tope de presión, si el paciente siente el dolor en la parte final, es porque también es un test positivo. Muchas gracias. No tiene por qué. Yo puedo explicar sobre la patología de la pronación dolorosa sobre el codo de niñera. Disculpen, la que hace un ratito hizo la presentación fue Centeno Ramos, ¿verdad? Aquí Gemis, aquí Hernández. Ah, fue aquí Hernández. Ya. ¿Y ahorita quién me está hablando? Centeno Rebata. Centeno. Ah, ya, es Centeno Rebata. Ya, a ver, Centeno. Entonces, lo grabé. Ya, yo estoy explicando sobre el codo de niñera y la subluxación de la cabeza de radio. Aquí, por ejemplo, yo tengo a mi sobrina. No es manera para agarrar a un niño así, sino tiene que ser la parte de la mano y muñeca. Agarrarlo así, porque al agarrarlo así puede haber una luxación en la parte de aquí o en la parte de aquí. Se tiene que agarrar conjuntamente las dos, la parte de la muñeca y la del antebrazo. Tener mucho cuidado al tirar el brazo o el hombro, al jalar bruscamente, porque se puede
se puede lesionar el hombro. Gracias. Muy bien. Miss, ¿Sí, Centeno? yo puedo hacer el test de Chai. ¿El test De Chai. de la silla? Ajá. Ok. Pero lo voy a hacer sola porque no tengo a alguien que me ayude. Sí, ya les dije, pueden hacerlo sola, con el apoyo de alguien. Ya les di esa alternativa, no es necesario que tengan a alguien al costado para hacer la prueba. Así que háganlo solito. Ya, el brazo es... Ay, no me veo. El brazo es en extensión. El antebrazo... Ya, el brazo en extensión. El antebrazo en pronación. Con la mano interna se levanta, con la mano se levanta. Ay. El antebrazo en extensión. Ay. Ya, el brazo en extensión. El antebrazo tiene que estar en pronación y la mano hacia abajo tiene que levantar la silla. No sé si logro ver la silla. Con la mano interna se levanta la silla. Ya me... Ay. No sé si se logró ver mis... Ya. A ver, vamos a hacer algunas preguntas, por favor. Con respecto a las estructuras anatómicas, ¿qué estructuras anatómicas componen el codo? A ver, señoritas, coloquen su cámara, por favor. Las que han expuesto, por favor. Ya, listo. ¿Qué estructuras anatómicas conforman la articulación? el húmero, el cúbito y el radio. ¿Qué ligamentos, según lo que han ustedes expuesto, son los que estabilizan el codo? A ver, otra preguntita. ¿Qué patologías de las que han mencionado son las más comunes? La artrosis y La articulación. No. ¿Qué patologías de las que mencionaron son las más comunes? Mencionaron unas patologías, unas enfermedades. artrosis y artritis. Ya. En las pruebas que ustedes mencionaron, por ejemplo, la prueba de Mil, ¿para qué patología ayuda a detectar? La prueba de Thompson. Ya.
Muy bien, chicas, muchas gracias. ¿Me devuelven, por favor, la administración? Ya está, Miss. Gracias. Vamos a ver, el curso de ustedes es energía. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a ver, ¿se visualiza, por favor? Sí, Miss. Ok, bueno, continuando con lo que es el proceso de evaluación, vamos a hablar de la articulación del codo. ¿No? En lo que se respecta a la exploración del codo, nosotros tenemos que primero identificar las articulaciones que componen el codo. En este caso vamos a encontrar 3 articulaciones. La primera es la húmero radial, que es esta articulación en la que se une el húmero con el radio. La segunda articulación es la húmero cubital, que es la que une el húmero con el cúbito. Y la tercera es la radiocubital superior, que es esta de aquí, que está en medio entre el radio y el cúbito. ¿Listo? Esas son las principales identificaciones. Cuando nosotros queremos realizar la evaluación, tenemos como primer punto la inspección, ¿verdad? Lo que es observar el área topográfica, ¿no? En este caso, el codo, ¿no? Una de las principales observaciones que podemos ver es edemas, tumefacciones, ¿no? La cual se puede localizar de forma local o difusa, ¿no? Lo local ocurre más a menudo saliente o una masa específica pequeña debajo de la piel, generalmente ubicada debajo del olecrano, en la punta del codo, ¿no? En otras ubicaciones, ¿no? También podemos tener presente la bursitis, que es la inflamación de la bursa, ¿no? Del líquido que se encuentra envolviendo la articulación. En otro tipo de inspección también podemos ver si nuestro paciente presenta algún tipo de cicatriz en específico, ¿no? Tras algún accidente o lesión que haya tenido, ¿no? También se puede observar lo que son cicatrices de quemaduras, ¿no? Las cuales pueden ser superficiales como profundas y algunas contracturas que presenten en esa zona, ¿no? Hasta aquí culmina mi inspección de esta zona del codo. En lo que respecta a la palpación, nosotros tenemos que saber ubicar o reconocer algunos puntos específicos importantes. Entre ellos, pues la epitróclea, el epicóndilo, el olecrano, ¿no? Aquí, ¿no? La epitróclea, que siempre está por dentro, el epicóndilo, que siempre está por fuera, el olecrano, que siempre lo vamos a encontrar en la parte posterior. Aquí nosotros tenemos el hueso del húmero y aquí tenemos el hueso del radio y el hueso del cúbito. ¿Listo? En este caso, este es el cúbito y el que está aquí adelante es el radio, ¿verdad? Muy bien. Esta es una vista posterior. ¿Listo? En una vista posterior, obviamente, podemos palpar las estructuras que acabo de mencionar, porque el olecrano, obviamente, no se puede inspeccionar en una vista anterior. Con respecto a la epitróclea, les mencionaba que está localizada en el lado medial o interno del codo, ¿no? Generalmente es una de las zonas que más se suelen fracturar los niños por la caída exactamente con el apoyo de los codos. Luego tenemos la línea supraepitroclear. Es una línea que se encuentra bordeando por arriba el epitrócleo, ¿no? Y se palpa exactamente por arriba del epitrócleo. Luego tenemos el siguiente punto a palpar, que es el olecrano.